Hola, os damos la bienvenida a un nuevo vídeo de Efecto Lúdico en BBA Mordor. Hoy os vengo a hablar sobre la dislexia. Puesto que este trastorno del neurodesarrollo es bastante amplio, hemos pensado dividirlo en 3 vídeos diferentes. Sí que me parecía importante comenzar hoy explicando un poquito todo lo que es la base teórica de en qué consiste este trastorno para tener una base clara sobre la que poder avanzar. Y una vez que ya tengamos esta base teórica, pues los próximos vídeos os explicaremos, viendo hoy qué caracteriza este trastorno, pues cómo podemos emplear diferentes juegos para trabajar algunos aspectos que vamos a ver que pueden estar alterados en las personas que tienen dislexia. Por lo tanto, vamos a comenzar hoy con esta base teórica. En 2002, la Asociación Internacional de Dislexia nos da una definición. En esta definición nos dicen que la dislexia es un trastorno del neurodesarrollo en la que van a aparecer dificultades tanto en la precisión o en la fluidez en el reconocimiento de palabras. Además, van a aparecer también deficiencias en la escritura y dificultades en la decodificación. Todas estas dificultades resultan porque hay un déficit en el componente fonológico del lenguaje, que va a ser inesperado en relación con las capacidades que tiene la persona con dislexia y la instrucción a la que se ha sometido en el colegio. Es decir, ante una capacidad intelectual normal y que sí que se ha recibido instrucción directa. A falta de trastornos sensoriales, no debe de haber trastornos sensoriales ni trastornos emocionales. Además, estas dificultades van a tener diferentes consecuencias. Va a haber problemas en la comprensión. Además, van a tener una experiencia pobre con relación al lenguaje impreso, la lectura, que van a impedir que haya un conocimiento amplio del vocabulario. Por lo tanto, esto sería un poco lo que es la definición de la dislexia según la Asociación Internacional de Dislexia. Si seguimos el modelo de doble ruta, nos dice que hay 2 tipos de lectura. La lectura fonológica, que sería para los primeros lectores, que lo que van a hacer es hacer una decodificación de cada fonema en ese grafema para poder leer. La otra ruta sería la ruta léxica, que ya es personas que tienen una experiencia lectora, que van a reconocer estas palabras de manera global por la alta frecuencia de aparición y van a ser capaces de leerlo por esta ruta, por lo tanto van a ser mucho más veloces. Si nos atenemos a este modelo de doble ruta, nos vamos a encontrar 3 tipos de dislexia diferentes. La primera sería la dislexia fonológica, que van a tener problemas en la ruta fonológica y les va a costar leer palabras que no son familiares. Por eso que ya decíamos que cuanto más nos enfrentamos a una palabra y vamos a tirar de la ruta léxica, por lo tanto, las personas con dislexia fonológica van a tener problemas a la hora de enfrentarse a palabras no familiares o a la hora de leer pseudopalabras, pero van a leer bien esas palabras familiares. El otro tipo de dislexia sería la de superficie, que van a ser personas que tienen problemas en la ruta léxica. Por lo tanto, no van a poder leer palabras de manera global. Van a tener que leer haciendo mucho esfuerzo porque van a tener que decodificar todos esos fonemas cada vez que se enfrenten a una palabra, por lo tanto van a ser lectores mucho más lentos. Y luego tenemos la dislexia mixta, en la que nos encontramos que tienen alteradas ambas vías. Hay unos sustratos anatómicos, se ha visto que en el hemisferio izquierdo hay en la zona parietotemporal izquierda, que sería la zona encargada del procesamiento fonológico, se ha visto que hay menor activación, menor volumen de la materia gris. También se ha visto que en la zona temporo-occipital hay menor activación, que es la zona que se encargaría del procesamiento visual de las palabras, y también se ha visto que hay menor actividad en la circunvolución frontal izquierda. Todo está localizado en el hemisferio izquierdo.
Pues hay muchísima heterogeneidad en cómo las personas con dislexia manifiestan sus déficits. Siempre decimos que igual que no hay dos personas iguales, pues no va a haber dos personas con dislexia igual ni que muestren la misma sintomatología. Para explicar la dislexia hay muchísimas hipótesis diferentes, pero la que más peso tiene y sobre la que más se ha investigado es que hay un déficit en el procesamiento fonológico. Tenemos que tener en cuenta que la dislexia tiene un alto componente genético, ya que ha habido diferentes estudios familiares en la que nos indican que entre el 23 y el 65% de los niños y niñas con dislexia tienen un padre o una madre con dislexia. Se ha visto también que en gemelos monocigóticos hay un 68% de probabilidades de que ambos la tengan y un 40% en gemelos dicigóticos. En cuanto al ambiente, podemos pensar que el nivel socioeconómico familiar, el clima familiar, los estilos educativos que haya en la familia, si hay un entorno estimulante, todos estos factores van a influir en el rendimiento de una persona con dislexia. Lo van a favorecer o va a pasar más inadvertido. En cuanto a la prevalencia, no hay investigación, a pesar de que es uno de los trastornos una de las dificultades de aprendizaje, uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuente, podríamos pensar. No hay investigación al respecto. Se han llevado a cabo en nuestro país 3 investigaciones diferentes, uno en las Islas Canarias. Hicieron un estudio con una muestra de mil y algo niños y niñas en las que vieron que el 8,6% tenía dificultades de aprendizaje. De ese 8,6, el 3,2% presentaba dislexia. En la región de Murcia también se llevó a cabo otra investigación. En otra muestra de otros 1000 y pico niños y niñas se vio que el 11,8% tenían dislexia, aunque estos resultados no fueron muy concluyentes. Y en la Comunidad de Madrid se ha llevado también a cabo otra investigación con una muestra bastante amplia en la que se calcula que en torno al 5 y el 8,4% de los niños y niñas tiene dislexia. ¿Qué sintomatología podemos encontrar en las personas con dislexia? Pues como ya hemos dicho, tienen dificultades en el procesamiento fonológico, que incluiría la conciencia fonológica, la memoria verbal a corto plazo y la velocidad de denominación. Según Fernando Cuetos, en 2009 además pueden tener otro tipo de sintomatología, como puede ser dificultades en la segmentación fonológica, son más lentos a la hora de procesar los estímulos lingüísticos, tienen un escaso vocabulario y una baja fluidez verbal. Se ha investigado también en relación a la prosodia y se ha visto que las personas con dislexia en ocasiones muestran alteraciones en la prosodia. Y además también se ha observado que las personas con dislexia tienen más dificultad a la hora de automatizar secuencias. Es por esto por lo que nos encontramos con muchos niños y niñas en las consultas que tienen dificultades a la hora de aprender los días de la semana, los meses del año, el orden del alfabeto y las tablas de multiplicar, precisamente por esta dificultad en automatizar secuencias. ¿Qué perfil neuropsicológico podríamos decir que tienen las personas con dislexia? Pues en cuanto a los aspectos cognitivos, se ha visto que, por ejemplo, la atención, sí que es verdad que tienen dificultades de atención a nivel general, pero no es que tengan ningún déficit en concreto de alguno de los procesos atencionales. En cuanto a la memoria procedimental, como decíamos antes, tienen dificultades a la hora de automatizar secuencias y a lo mejor pues por eso muestran estas dificultades tanto que pueden interferir en la fluidez lectora, ¿no? Porque si les cuesta más automatizar estas secuencias, pues va a influir en la fluidez. A nivel social también vamos a encontrar alteraciones. Van a ser niños y niñas que tengan riesgo en el dominio social, porque el grupo de compañeros y compañeras les va a percibir como menos eficaces, por lo tanto, por ejemplo, van a ser menos elegidos a la hora de hacer trabajos o en grupo o este tipo de actividades. Reciben burlas por parte de sus compañeros y compañeras. Un estudio holandés
de una muestra de niños con dificultades, se eligieron solamente a niños con dificultades de aprendizaje que estaban diagnosticados y se vio que el 85% habían recibido burlas por sus dificultades de aprendizaje. De ese 85%, el 25% refería que se habían burlado de ellos las últimas semanas. El otro porcentaje que decía no haber recibido burlas, decía que es que no habían verbalizado que ellos tenían dificultades de aprendizaje, por lo tanto pasaban desapercibidos y por eso no se burlaban de ellos, lo tenían, ¿no? Lo guardaban como en secreto para no recibir esas burlas. En cuanto a los aspectos emocionales, pues ha visto que tienen una imagen negativa de sí mismas, puesto que a nivel académico, familiar y social, pues tienen dificultades. Van a mostrar mayor malestar psicológico y comportamental y además van a mostrar también sentimientos de ineficacia, falta de autonomía o de frustración, puesto que tienen una exposición repetida al fracaso y esto les va a afectar a su autoconcepto. Además, también se ha visto que tienen mayores probabilidades de sufrir problemas emocionales como depresión, ansiedad o estrés. Si vemos qué impacto tiene todo esto a nivel académico, pues nos podemos imaginar que si todo el tema académico se basa en la lectura y en la escritura, pues va a estar afectado el rendimiento académico a pesar de tener una inteligencia totalmente normal. El problema es de qué manera les pedimos que extraigan ese conocimiento, porque si se lo decimos si nos lo tienen que decir de manera oral, no van a mostrar ninguna dificultad, lo único que a la hora de expresarse por escrito pues es cuando van a mostrar estas dificultades. Además tardan mucho a la hora de hacer los deberes, lo que genera también frustración. Van a tener calificaciones bajas y el esfuerzo que ellos realizan para estudiar no se va a ver reflejado en esas notas. A nivel familiar, ¿qué es lo que ocurre? Pues muchas veces que son familias que deambulan por muchos profesionales hasta llegar a un diagnóstico. Cuando ya por fin aparece ese diagnóstico, hay tranquilidad por parte de las familias y en muchas ocasiones aparece ese sentimiento de culpabilidad por no haber sido capaces de verlo antes. Y luego además se junta también con que hasta qué punto esas dificultades son reales o si realmente son vagos, se escaquean, son perezosos a la hora de hacer las tareas, ¿no? Y olvidamos que el esfuerzo cognitivo que conlleva decodificar continuamente en la lectura lo que estamos viendo, pues eso genera mucho esfuerzo cognitivo, mucho cansancio, dolores de cabeza y tal. Yo quería hacer hincapié en la intervención temprana porque se ha visto que esto minimiza todos este impacto a nivel social, a nivel familiar y a nivel emocional. Por lo tanto, ante la duda de si vuestro hijo, vuestra hija, sobrino, sobrina, nieto, nieta tiene dificultades a la hora de adquirir la lectoescritura, que acudáis a un profesional cualificado para valorarlo, puesto que con una intervención temprana se minimizan estos problemas, como os acabo de decir. Y nada, pues después de este tostón, como ya os hemos dicho, en los sucesivos vídeos pues ya veremos todo cómo podemos trabajar todo el componente fonológico, ¿no? La memoria verbal a corto plazo y todas estas cosas para que tengáis ideas y podáis adaptar juegos para trabajarlos si trabajáis tanto en consulta como en un colegio o si sois papás o mamás. Y nada, pues sin más me despido aquí, sin olvidarme también de recordaros que podéis dejarnos todas vuestras consultas en redes sociales y trataremos de darle respuestas. Sin más, pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.